seguimos hablando de la responsabilidad de los católicos en el mundo académico. Habíamos dicho, ya en otros puntos de vista, venimos hablando de esto, cómo el mundo académico, el mundo universitario es un mundo que plantea un desafío importantísimo y es un campo de apostolado central para los católicos, porque de ahí surgen las ideas que influyen actualmente de forma extremadamente negativa en la sociedad y en la cultura. Habíamos hablado primero de la necesidad de que los católicos no seamos francotiradores, que formemos comunidad, profesores, alumnos, catedráticos de alta talla, cualquiera que esté decidido o decidida a formar comunidad dentro de la universidad para alentarnos y para organizarnos. En segundo lugar, habíamos hablado de la necesidad de no tener miedo, de comprender que forma parte del ser católicos que exista un ambiente hostil y agresivo contra nosotros, y que ese ambiente hostil y agresivo, que puede ser sutil, manifestarse a través no de los ataques directos, sino de la ironía, del sarcasmo, de la denigración, pero frente a eso los católicos tenemos que ser conscientes que viene con el territorio, que es parte del negocio, entre comillas, y en consecuencia tenemos que acostumbrarnos a no ser unos cobardes psicológicos. Otro tema que me parece importante ya no es un tema, digamos así, defensivo, sino que es un tema de cuestión proactiva. Una de las cosas que yo aprendí en la universidad, y aquí viene mi siguiente recomendación, es que existe un número significativo de criptocatólicos en la universidad, es decir, de personas que de alguna manera defienden los valores católicos, defienden los principios católicos y deben alentarlos y pueden alentarlos, pero simplemente no tienen suficiente convicción, pero de alguna manera son personas que pueden terminar ayudándonos o cooperando con la evangelización de la cultura, aunque sea de una manera indirecta. Especialmente en América Latina y en España, el número de criptocatólicos es sorprendente. Los revolucionarios anticatólicos mexicanos decían que más dañinos que los mismos cristeros eran esos católicos que estaban de alguna manera escondidos, que ellos no podían identificar que estaban metidos en las estructuras y que de alguna manera terminaban, por ejemplo, alertando dónde iba a ir el ejército, dónde iba a ir la policía, y terminaban recibiendo información y entonces las medidas del Estado terminaban fracasando. Existen algunos de estos criptocatólicos en las universidades y, ojo, el criptocatólico no es el católico que decide esconderse, es el católico que no sabe que lo es. Y ustedes dirán, bueno, eso es imposible. Lamentablemente, no es tanto así. Les cuento un ejemplo que a mí siempre me ha sorprendido y que se lo debo a un estimado, a muy apreciado amigo que me lo trajo a colación. En el Perú, en la segunda mitad del siglo XIX, hubo un movimiento intelectual profundamente anticlerical. Fue un movimiento cultural y político. Cultural porque se hizo de los ambientes universitarios. Por ejemplo, quien terminaría siendo el rector de la Universidad de San Marcos, una de las universidades más antiguas de América, es el Mariano H. Cornejo, era parte de esa generación. Y entre ellos habían unos famosos hermanos Gálvez. Y se los conocía porque ambos eran brillantes. Uno de ellos, José Gálvez, impulsó con su hermano las leyes para eliminar los fueros propios del clero. Es decir, que la iglesia tuviera un ámbito en el que puede aplicar su propia legislación, la legislación canónica. Y en realidad este proyecto, porque muchos de estos catedráticos terminaron siendo políticos, como los hermanos Gálvez, por ejemplo, terminaron en el Congreso, se convirtieron en políticas. Muchas veces su grupo de católicos protestaron contra los hermanos Gálvez, y cuando José Gálvez decide improvisarse un uniforme militar para defender el Perú en un conato de reinvasión de España, José Gálvez muere en un torreón donde él era el oficial artillero
¿no? Es decir, era un torreón en el Callao, en el puerto de Lima, en el torreón de artillería, básicamente. Por ahí me cuenta este amigo que cuenta la tradición que una religiosa, cuando se enteró de esto, de la muerte de José Gálvez, que no fue una muerte inútil, porque efectivamente el Perú impidió que España volviera a reconquistar las costas peruanas, ¿no? Y esta monja habría dicho, caramba, pero qué pólvora más bien gastada, ¿no? Como ironía de que los católicos estaban de alguna manera alegres de que el señor Gálvez había sido removido del medio. Lo curioso es que cuando recuperan el cuerpo de don José Gálvez de medio de las ruinas, se encuentran que José Gálvez, debajo del uniforme, tenía un bordón, es decir, un cinturón de franciscano. Es decir, no podía ser más devoto del franciscanismo y de las devociones franciscanas que llevar un bordón de terciario franciscano, de hermano franciscano. Y efectivamente, a pesar del prestigio que tenía en la sociedad y en la cultura limeñas, como político y como catedrático, se descubrió que él en realidad vivía en una tremenda pobreza personal. Tanto así que en el Perú se debió hacer una colecta pública para armarle un mausoleo, porque él no tenía fortuna personal, ni siquiera la suficiente para un entierro digno. Yo concluyo que una persona que tenía un ingreso como político y como catedrático no iba a ser rico, a pesar de que siendo político hubiera podido corromperse y ser rico, pero por lo menos hubiera podido tener algo de dinero. No lo tenía, lo que me hace pensar que muy posiblemente don José Gálvez hacía caridades a espaldas del mundo, es decir, como de verdad, verdaderamente se debe hacer, es decir, más franciscano en el corazón no podía ser. Nadie supo de esto, pero esas personas existen, y existen en el mundo académico. Y esas personas que tienen profundas convicciones de devoción, aunque tengan ideas radicales, tienen que ser detectados. ¿Cómo? Distintas señales. Yo recuerdo un profesor que decía acá hay que respetar la separación entre la fe y el ámbito público, etcétera, etcétera. Yo no tengo hostilidad religiosa. Un día veo que se inclina y en el saco que siempre utilizaba, porque era una persona muy formal de saco y corbata, de traje y corbata, se inclina un costado y en el traje, en la parte interior, le veo un pequeño detente del Señor de los Milagros. Entonces yo dije, ajá, ya sé quién es este señor. Y cada vez que me refería a él, me refería sabiendo en la cabeza, cada vez que me dirigía a él, sabiendo en la cabeza que se trataba de una persona que tenía una sensibilidad y una devoción que no lo iba a convertir en un enemigo. Por razones personales, por razones de formación, jamás hubiera podido salir al público a decir soy católico y a defender la Iglesia Católica. Pero ciertamente yo sabía que era una persona que podía ser considerada como un aliado o con certeza como uno que no iba a ser enemigo en el ámbito de la evangelización en la universidad. Estos criptocatólicos tienen que ser descubiertos de estas maneras sutiles, saber que existen y saber que en determinadas circunstancias podemos saber que entre ellos no vamos a encontrar a nuestros principales detractores de la fe. Que tengas un buen día.